está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana. Les invito a que abramos nuestra Biblia en la lectura que daba nuestro hermano Josué, en Jeremías 31, versículo 31. Vamos a tratar de estar atentos, de estar despiertos. Vamos a hacer un esfuerzo. Y pues por mi parte voy a tratar de ser breve, ¿verdad? De no extenderme mucho. Jeremías 31, versículo 31. Jeremías, hermanos, fue un profeta que sufrió mucho, hermanos, porque veía cómo el pueblo de Dios nunca quiso arrepentirse. Vio cómo el pueblo de Dios sufrió los estragos y las consecuencias de sus muchos pecados. Y cuando Jeremías está escribiendo esta porción de la Biblia, lo escribe porque el pueblo se está haciendo una pregunta, y la pregunta es si algún día van a poder regresar a su tierra, si algún día van a poder volver a estar en su casa en Jerusalén, si algún día van a poder volver a gozar de esas bendiciones de las que gozaban anteriormente cuando estaban allá en su tierra. Para ese tiempo los israelitas, los judíos, estaban en Babilonia. Y dice aquí Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una de las cosas que vemos aquí, hermanos, es que Jeremías, Dios mismo ya está diciendo que se ha de establecer un nuevo pacto, que el pacto que ellos conocían, que el pacto al que ellos habían estudiado, al que ellos estaban acostumbrados, habría de llegar un día en el que habría de terminar y habría de venir un nuevo pacto. Jeremías está dando la entrada para que ellos piensen y mediten que ya no van a hacer las mismas cosas que ellos habían visto y que habían aprendido. Y Dios, hermanos, en nuestros tiempos, o bueno, hace 2000 años, dio pie y estableció ese nuevo pacto en el que ahora nosotros estamos, o bajo el que nosotros estamos. Dice Hebreos, hermanos, ahora si me acompañan a leer Hebreos, en el capítulo 8, hermanos, habla de Jesús como el mediador de ese nuevo pacto. Y dice en el versículo 6, por tanto, del capítulo 8 de Hebreos, por tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese mejor pacto, hermanos, ese nuevo pacto es en el que Jesucristo es mediador ahora. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y en ese pacto en el que nosotros estamos, o bajo el que nosotros estamos, según lo quiera ver, es en el que se ha establecido mejores promesas. Y en esta tarde, hermanos, quisiera que viéramos esas mejores promesas del nuevo pacto. Este va a ser el tema para la aplicación del día de hoy, hermanos. Y quiero que primero, para ver el primer punto, me acompañe ahí a Deuteronomio, en el capítulo 28, hermanos. Deuteronomio en el capítulo 28. Lo primero que debemos de entender, hermanos, es que hay un contraste, es que hay una diferencia muy marcada entre las promesas del antiguo pacto y las del nuevo pacto. Son muchas las promesas que hay en el antiguo pacto,
También son muchas las promesas que hay en el nuevo pacto, pero las características que ellas tienen son muy diferentes, hermanos. Y Deuteronomio 28 nos dice cómo son las del antiguo pacto. Quiero que leamos ahí Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá, dice Dios, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, en el campo, dice en el versículo 4, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, en el fruto de tus bestias, en la cría de tus vacas, en los rebaños de tus ovejas. Versículo 5 dice, en tu canasta y en tu arteza de amasar. Versículo 6, en tu entrar y en tu salir. Versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y si tú sigues leyendo, hermano, hasta el versículo 14, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Todas las promesas que Dios hace en este capítulo o en estos versículos son cosas que se pueden palpar, que se pueden percibir físicamente o materialmente. Ahora quiero que me acompañes, hermano, a la lectura que daba nuestro hermano Antonio antes de presidir la cena del Señor. Y esa lectura es la carta a los Efesios en el capítulo 1. Las bendiciones del Antiguo Testamento son físicas y materiales. En el momento en que la persona moría, ahí terminaban todas las bendiciones de las que se dio gusto durante su vida. Date cuenta de esto. Al momento en que la persona moría, ahí terminaban también sus bendiciones, porque eran físicas, porque eran materiales. Efesios nos dice que las bendiciones de las que ahora nosotros podemos gozar o gozamos son muy diferentes. Versículo 3 del capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera característica, hermano, que tienen estas bendiciones, dice el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nada tiene que ver con lo físico y nada tiene que ver con la material. Son bendiciones espirituales, hermanos. Y si son espirituales, también podríamos decir que tienen un principio. El principio es cuando tú has decidido obedecer al Evangelio. Cuando tú obedeciste al Evangelio, cuando tú te bautizaste, hermano, Dios te regaló todas estas bendiciones espirituales que vienen en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Pero la diferencia, hermano, la diferencia es que estas bendiciones no tienen un fin. Son espirituales, hermanos. Esas bendiciones te van a alcanzar aún más allá de tu muerte. Van a estar contigo para siempre, porque Dios mismo es el que te las ha regalado. Jesucristo mismo ha intervenido para que tú tengas estas bendiciones. ¿Y cuáles son? Fíjate lo que dice en el versículo 4 primeramente. Versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando tú lees, hermanos, la carta a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, en los versículos 3 y 4, dice algo muy importante. Dice, pero en estos sacrificios, Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto se ofrecían sacrificios, se hacían holocaustos, se daban ofrendas a Dios,
Pero nada de esto podía quitar el pecado del hombre. Nada de esto podía borrar los pecados de la humanidad. Nada de esto podía hacer al hombre sin mancha. Jesucristo, hermanos, se ofreció a sí mismo para hacernos a nosotros santos y sin mancha delante de Él. Es lo que está diciendo la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4. A diferencia del antiguo pacto, que no se podían borrar tus culpas, bajo el nuevo pacto, una vez que tú te bautizaste, tus pecados fueron perdonados. Tú fuiste apartado para Dios y ahora eres limpio delante de Dios. Fíjate la bendición tan hermosa que tienes, hermano. Si tú hubieras estado bajo el antiguo pacto, si tú hubieras sido israelita, si tú hubieras vivido en aquel tiempo en la nación de Israel o de Judá, tú hubieras ofrecido año tras año sacrificios, o podías haberlo hecho todos los días, y nada de eso hubiera podido hacer que tus pecados fueran borrados. Ahora, hermanos, ahora has tenido la bendición de conocer a Dios por medio de Jesucristo. Has tenido la oportunidad de arrepentirte de tus faltas. Has tenido la oportunidad de obedecer al Evangelio. Y gracias a esa obediencia al Evangelio, tus pecados han sido perdonados. Tienes una mejor bendición de la que tenían bajo el antiguo pacto. Pero no solamente eso, hermanos. Quiero que también nos regresemos nuevamente ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 nuevamente. Otra de las mejores promesas, hermanos, o una bendición de la que nosotros gozamos bajo este nuevo pacto, dice el versículo 5, dice: el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y quiero que ahora leas, hermano, de la mano con esto, quiero que ahora leas la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 5. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre, y él me será mi hijo? El autor a los Hebreos, aquí en esta parte, está haciendo una pregunta muy interesante. Y la pregunta, en pocas palabras, es: ¿a quién de los ángeles Dios le llamó hijo? Analiza la pregunta que se presenta aquí. Te vas a dar cuenta que ahí mismo está la respuesta. ¿Cuántos ángeles tiene Dios bajo sus órdenes? ¿O cuántos ángeles están delante de la presencia de Dios? ¿O cuál es el número de los ángeles que sirven a Dios? Son muchos, hermanos. No tenemos el número exacto, no tenemos la cantidad exacta. Pero fíjate lo que dice el versículo 5 ahí en la primera parte: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Al decir jamás, está diciendo que a ninguno de esos ángeles le llamó hijo. Y del que está hablando aquí, en este versículo 5, de al que sí le llamó hijo, está hablando de Jesucristo mismo. Viene en versículos anteriores, está hablando de Cristo. Está hablando que ahora el Padre habla por medio del Hijo. Y después sigue diciendo esto: al que Dios Padre le llamó hijo fue al que nosotros conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy interesante. Fíjese lo que dice el Evangelio según Juan, hermano. Hasta aquí podríamos decir
que el único Hijo de Dios es Jesucristo. El único Hijo de Dios es Jesucristo. A ninguno de los ángeles le dio el título, le dio el honor, si usted lo quiere ver así, de ser llamado Hijo de Dios. Pero fíjense lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:5 dice que fuimos adoptados como hijos suyos. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y fíjate qué bendición tan grande, hermano. Con esto, hermano, no estoy diciendo que tú seas superior a los ángeles, o no te lo digo para que te creas como algo superior a un ángel, porque a final de cuentas ellos en este momento pueden ver a Dios cara a cara, por así decirlo. Nosotros en este momento estamos delante de la presencia de Dios, pero ellos están, por decirlo así, en otro nivel. Sin embargo, hermanos, aún y con todo eso, nosotros también, al igual que Cristo, somos llamados hijos de Dios. Tenemos esa gran bendición, que no somos simplemente un ser humano que decidió obedecer el camino. No solamente somos un simple ser humano que decidió obedecer todo lo que Dios dice, sino que gracias a esa obediencia de nosotros, gracias a esa decisión de nosotros, Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Somos parte de la familia de Dios. Gozamos, hermanos, de esas mejores bendiciones espirituales. Fíjate también, hermanos, si regresamos allí a Efesios nuevamente, no podemos leer, hermanos, versículo por versículo de todo lo que son las bendiciones espirituales en Cristo, porque es extenso. Pero quiero que leas conmigo ahora el versículo 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 11 nuevamente dice: en él asimismo tuvimos herencia. Cuando tú vas a la carta a los Hebreos, nuevamente, hermanos, vamos a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 habla, hermanos, algunos lo conocen como el capítulo de los héroes de la fe, porque en este capítulo se mencionan muchos de los personajes bíblicos que nosotros conocemos y que por fe hicieron o alcanzaron muchas cosas, hermanos. Dice aquí en el capítulo 11, respecto a Abraham, hermanos, versículo 8, dice: por la fe Abraham, habiendo sido llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham realmente esperaba otra ciudad, realmente esperaba otra tierra, no física, no material. Él vislumbraba algo más allá de lo que veían sus ojos, de lo que podían palpar sus manos. Él anhelaba una ciudad, dice ahí, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Pudiéramos pensar que Abraham anhelaba el cielo mismo. Abraham pensaba de su vida aquí en la tierra
como algo que es solamente de paso. Y algo muy hermoso, hermanos, que en otras ocasiones lo hemos leído, o al menos a mí me gusta compartirlo, hermanos. Es lo que dice ahí en Génesis, cuando José, hermanos, le presenta al faraón a su papá. En Génesis, en el capítulo 47, si mal no estoy, versículo 7, José lleva a su papá ante el faraón, y el faraón, hermanos, dice en el versículo 7, entonces José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo al faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Es decir, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Fíjate lo primero que dice Jacob, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Él veía su vida como una peregrinación. Según lo que dice Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, Abraham también veía su vida como una peregrinación, como algo de paso. Y es algo que nosotros también deberíamos de entender de la misma manera. La vida que ahora nosotros tenemos, hermanos, es momentánea, es de paso, pero determina nuestra eternidad, ya sea para bien o ya sea para mal de nosotros. Pero lo que hagamos en esta vida va a determinar lo que pase en la eternidad con nosotros. Quiero que me acompañes, hermanos, por último a meditar en esto. Fíjate lo que dice ahí en la primera carta de Juan. Hemos visto hasta ahorita, hermanos, que parte de esas mejores bendiciones, de esas mejores promesas bajo las que nosotros estamos en este nuevo pacto, hermano, en primer lugar, es que hemos sido limpiados de nuestras faltas. En segundo lugar, hermanos, es que somos llamados hijos de Dios. En tercer lugar, hermanos, es que tenemos una herencia. Nuestra vida es de paso, nos espera algo más allá de la muerte física. Dice en la primera carta de Pedro, en los versículos 3 en adelante, que para nosotros está reservada, hermanos, una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, reservada allá en los cielos. Es lo que nos dice Pedro. Pero fíjate lo que dice aquí, ya para terminar, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, hermanos, versículos 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es como si dijera el autor, fíjate, pon atención, medita en esto, tómalo en cuenta, todo el amor que Dios ha tenido para contigo. Y sigue diciendo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, es decir, a Dios mismo, a Cristo mismo. Segundo versículo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice el versículo 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. A ver, Juan, somos hijos de Dios. ¿Por qué dices, aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser? La respuesta, hermano, está en ese mismo versículo. Dice, después de esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No sabemos, hermanos, cómo va a ser ese cuerpo que tendremos en la vida eterna. No lo sabemos. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, que en aquel día, el día en el que Cristo venga, los que estén muertos serán resucitados, los que estemos vivos seremos transformados, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, de un cuerpo animal a uno celestial, de un cuerpo carnal a uno espiritual. ¿Cómo ha de ser ese cuerpo? No lo sabemos realmente. Pero dice aquí Juan que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora quiero que veas conmigo, hermanos, la carta a los Filipenses. Y este es el último versículo, hermanos, que vamos a leer. Carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, 7. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjate lo que dice, siendo en forma de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo nos dice que hubo un momento en el que Cristo, antes de ser hombre, estaba en su forma de Dios. Estaba en su forma de Dios. Tenía un cuerpo espiritual, era espíritu, así como lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Era igual a Dios. Cristo es Dios mismo. Hubo un momento antes de que Jesucristo fuera hombre, en el que Él estaba en su plenitud como Dios. Estaba con Dios. También lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Era con Dios. Y ese Dios, teniendo forma de Dios, siendo igual a Dios, Cristo mismo, dice en el versículo 6, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ahora forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Es decir, hubo un momento también en el que Cristo decidió despojarse, de su plenitud, o de su forma, mejor dicho, de Dios, para tomar una forma material, una forma física, para tener un cuerpo como el tuyo y como el mío, para ser un hombre como tú y como yo, propenso a las mismas cosas de las que tú y yo somos propensos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se entristeció, lloró, se enojó, porque era hombre como tú y como yo. Él se rebajó a ese nivel, hablando de Cristo. Pero hablando de nosotros, hermanos, si te regresas a Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, hablando de nosotros, ahora somos hijos de Dios, y va a llegar un día en el que esta forma que nosotros tenemos ahora, física, material y corruptible, ya no la vamos a tener. Vamos a tener un cuerpo espiritual. Vamos a poder ver a Dios tal y como Él es.
vamos a poder gozar de la vida eterna, vamos a poder disfrutar de la gloria de Dios. Ya no le vamos ya no le vamos a conocer, hermanos, por medio de la Biblia, sino que lo vamos a conocer porque le veremos cara a cara. Ya no lo vamos a conocer por lo que nos digan nuestros hermanos, por lo que nos digan nuestros predicadores, por lo que nos digan nuestros evangelistas, por lo que nosotros estudiemos en la Biblia. Le vamos a conocer porque lo vamos a tener delante de nosotros. Vamos a convivir eternamente con Él. Ya no vamos a poder decir que estamos delante de la presencia de Dios 2 o 3 horas, o por una vida. Vamos a estar delante de la presencia de Dios siempre. Yo no sé usted, pero mi mente no alcanza a percibir eso. No alcanza a entender que es para siempre, eternamente. Hemos visto, hermanos, en esta mañana que ahora nosotros estamos bajo mejores promesas. Nosotros hemos alcanzado mejores promesas. Nosotros tenemos mejores bendiciones. Pero ya por último, hermanos, quiero que pienses esto. Y lo dice también Hebreos en el capítulo 10, versículos 26 en adelante. Te lo voy a parafrasear nada más. Si aquellos, hermanos, como lo dice Jeremías 31, si aquellos que invalidaron el primer pacto de Dios recibieron justa retribución, ¿cuánto mayor castigo crees que podrá recibir aquel que tuviera por inmunda y pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y dice ahí mismo también, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Es tan cierto como que le canto y me puede oír.